Nuestra primera lectura hoy, oímos esta historia sobre el sacrificio de Abraham, ofrecer como un sacrificio a su hijo Isaac. Y cuando yo estaba meditando en esta lectura, yo quiero hoy hablar sobre 4 niveles o 4 movimientos de esta historia. Primero, confianza. Segundo, nuestro sacrificio. Tercero, la bondad de Dios. Y 4, el sacrificio de Dios. Su confianza, nuestro sacrificio, la bondad de Dios y el sacrificio de Dios. Primero, confianza. Es importante para nosotros entender esta historia de Abraham, a entender esto en contexto de las otras historias que tenemos sobre Abraham. Porque las otras historias sobre Abraham, antes esta historia que oímos, este es como un momento clímax de muchas historias de Abraham siguiendo a Dios. Porque otra vez Dios hace una promesa a Abraham. Yo voy a traerte un padre de muchas naciones, con muchos descendientes. Y yo voy a dar una tierra promesa. Y por tu descendientes y por tu tierra voy a traer bendición de cada nación. Es la promesa de Dios a Abraham. Pero otra vez, Abraham a veces tiene confianza, pero no siempre, no totalmente. Dice, ok, voy a confiar en Dios, pero voy a hacer otras cosas a tener seguridad. Y este es una causa de problemas otra vez. Finalmente, tenemos esta historia donde Dios dice, por favor, sacrificar tu único hijo. Y ese es un acto de confianza. ¿Por qué? Porque Dios hace una promesa a Abraham, padre de muchas naciones. Pero él solo tiene un hijo. Y necesitan hijos a tener descendientes. Es la manera que pasa. Sí. Pero dice a sacrificar el único hijo a mí. Para Abraham este es un momento a tener totalmente confianza en Dios. Un momento cuando él dice, no entiende cómo Dios va a cumplir su promesa. Si pasó, si yo hago que él quiere, no entiendo cómo él puede cumplir su promesa. Pero lo voy a hacer. Es un acto de confianza. Y similar para nosotros. A veces tenemos momentos, experiencias en nuestras vidas cuando no podemos entender la manera que Dios puede trabajar en ese momento, en una experiencia de malo, de sufrimiento. Y hay momentos cuando no entendemos la manera que Dios puede trabajar nada bueno de esta situación. Dios no entiende. Pero todavía hacer un acto de confianza. Esa es la primera parte de la historia, un acto de confianza. Entonces traemos a la segunda cosa yo quiero decir, sobre nuestro sacrificio. También hay cosas en la Biblia que es una indicación que en este momento, en esta historia, Isaac, el hijo de Abraham,
no es simplemente niñito muy chiquito, pero realmente en esta historia es un joven o un hombre. Entonces él tiene fuerza, él tiene voluntad, y su padre Abraham tiene como 100 años. Entonces, si Isaac no quiere hacer un sacrificio, él puede luchar. Entonces, esta historia no es simplemente Abraham ofreciendo a su hijo, pero su hijo también haciendo este acto que ofrecer de su voluntad libre, de su propia voluntad, ofrecer su mismo como sacrificio a Cristo, a Dios. Toda su mente, todo su corazón, toda su vida. Es decir, yo voy a ofrecer todo mío a Dios. Ofrecer mi vida como un sacrificio. Este es un movimiento que hacemos cada misa. Cuando asistimos a la misa, parte de nuestra participación activamente y completa es cada vez asistimos a la misa. Es ofrecer nuestras vidas, ofrecer nuestros corazones, nuestras mentes, todo en nuestras vidas, todo lo que yo tengo, todo lo que yo ser, y ofrecer en el altar en unión con el sacrificio de Cristo. Es porque cada misa el sacerdote dice, oren hermanos que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es ese movimiento ofreciendo nuestras propias vidas. Y también para sus jóvenes y sus niños que están aquí ahorita, a ustedes, cuando están pensando sobre qué yo quiero hacer cuando estoy más grande, a pensar qué es la manera que Dios quiere llamarme a servirte. ¿Qué es la manera que Dios está invitarme a ofrecer mi vida a Él, a ofrecer todo lo que yo soy a Él? Y escuchar a esto. Porque también, posiblemente, algunos de ustedes tienen la llama a consagrar su vida a Dios como un sacerdote o una monja. Necesitamos en el mundo el testimonio para gente a ofrecer su vida en esta manera. A testigar a Dios, que Dios es todo, que Dios, su amor es la cosa más hermosa que existe. Y dar testimonio con esto, con nuestras vidas, como sacerdotes y monjas. Necesitamos en el mundo. Porque también sacerdotes y monjas no crezcan en árboles, no crezcan de la tierra. Llegan de ustedes, de la gente de Dios. Pensar sobre esto. Una vez conozco a un otro sacerdote y él me dice que él estaba hablando con una mujer y esta mujer estaba diciendo, no tenemos suficientes sacerdotes en nuestra arquidiócesis. Y ella tiene 3 hijos jóvenes, solteros, y dice, posiblemente uno de tus hijos es un sacerdote, puede dar su vida en esta manera. Y ella dice, no, padre, yo quiero para mis hijos a tener alegría en sus vidas. A mí, yo no sé que la vida de sacerdote no tiene alegría. Entonces es un problema para mí. Pero para ella entender que sacerdotes no crezcan en árboles o de la tierra, pero crezcan en familias, en parroquias de ustedes. Este es muy importante. Y a entender que es una vida
que tiene, sí, a veces en la vida de sacerdote o una monja, a veces hay dificultades. Porque cada vocación tiene esta llama a llevar nuestra cruz. Pero cada vocación tiene esta llama a llevar su cruz. A veces matrimonio también tienes dificultades. Pero también hay momentos de alegría también. Experiencias hermosas. Cuando podemos mirar que Dios está trabajando en maneras muy maravillosas. Otra vez y otra vez estoy viendo esto en mi vida. Cuando la otra día yo tuve un plan para mi día hacer algunas cosas en mi oficina, cosas que yo necesito hacer, todo esto. Y finalmente no tengo nada citas en mi calendario, entonces voy a hacer estas cosas en mi oficina que yo quiero hacer. Pero entonces, después de solo 5 minutos, recibo una llama por el teléfono de alguien que quiere oraciones y algo así. Yo voy a visitar a esta persona y hoy no voy a hacer las cosas que yo quiero. Pero entonces fue una experiencia muy hermosa a hablar con esa persona y rezar con esa persona y mirar las maneras que Dios está trabajando en la vida de esta persona. Es una vida de mucha hermosa. Entonces, traemos a la tercera. Finalmente quiero decir es, padres, hablar con sus hijos sobre esto y rezar para la vocación de sus hijos y sobre esa posibilidad también. Pero eso traemos a la tercera cosa yo quiero decir, sobre la bondad de Dios. Porque en ese movimiento de confianza y ofrecer nuestro sacrificio a Dios, es a descubrir la bondad de Dios. Y que pasó con Abraham. Él hace este acto de confianza, de sacrificio, a descubrir que Dios es bueno. Dice, no a matar a su hijo. Es Dios a revelar que Él tiene mucho amor por la vida humana de cada persona. Porque existe en el tiempo de esta historia, en el tiempo de la gente de Israel, existe otras culturas y otras religiones, otras naciones sobre Israel que tienen en su religión esta idea de sacrificio de humanos, de sus hijos. En sus religiones esta idea existe. Entonces, en la revelación de Dios, en esta historia, en este tiempo, esa revelación que Dios no es este tipo de Dios. Esa revelación que ese Dios es diferente. Ese Dios es el Dios en verdad. Y es un Dios de bondad. Que tiene mucho amor para la vida. La vida de cada persona. De momento de concepción hasta vida natural. Y es una tristeza que vivamos en una sociedad que a veces hay madres que tienen una presión. A veces hay madres que tienen una presión de la sociedad que están en una situación a terminar su hijo o hija. Pero entonces es para nosotros como cristianos a vivir, a revelar al mundo esa bondad de Dios, a continuar a trabajar, a crear una sociedad de vida, una sociedad cuando vida puede crecer, que es una sociedad cuando es más fácil para la gente a vivir con bondad, a decir sí a vida. Y también a revelar al mundo esa bondad de Dios, que Dios tiene amor también para el pecador más grande. Que Dios tiene misericordia y amor. Quiere traer sanación y curación en nuestras vidas. A traer vida en abundancia. Y nuestros pecados no están más grandes que la gracia de Dios.
Papa Francisco dice, Dios siempre quiere dar gracia a nosotros. La sola cosa es, a veces no queremos pedir otra vez para su misericordia. Y también, cuando yo estaba un seminarista, un sacerdote, estaba hablando con un sacerdote, una vez yo estaba diciendo, este pecado que tengo en mi vida, no estoy seguro que Dios podría darme perdón. El sacerdote dice a mí, tú no estás creativa en tus pecados, que tú haces un pecado que Dios no sabe, o que Dios nunca experiencia, o nunca piensa. Dios, su gracia es más grande que ti. Tú no estás este pecador excelente, que tú puedes crear un pecado que es más grande que la gracia de Dios. Su gracia, la gracia de Dios es más grande que cada pecado puede pensar. Es una experiencia de la bondad de Dios que traemos a nuestras cuatro cosas. El sacrificio de Dios. Que parte de tu misericordia, de tu gracia, es que Dios ofrezca el sacrificio. En esta historia que Abraham dice una cosa profética. Cuando están en la montaña, Isaac, su hijo, están preguntando, aquí es la madera y el fuego y el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? Y dice, Dios va a dar el sacrificio. ¿Y qué pasó? En el fin de la historia, hay un cordero allá, que eso ofrezca hay un animal allá a ofrecer en lugar de Isaac. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Y entonces, esta es la fundación de la idea de sacrificio en el templo, en la Biblia. Porque la construcción del templo en Jerusalén es en el lugar donde piensa la gente de Israel, es exactamente el lugar donde esta historia pasó. Donde Abraham ofrece su hijo. Y entonces la gente de Israel, en su acto de sacrificio de animales, de todas estas cosas, es por ellos entender que Dios ofrezca el sacrificio con las criaturas, las frutas de la tierra, en lugar de nosotros, en lugar de nuestras vidas. Y eventualmente, lleno de tiempo, Dios su mismo entró en el mundo, en la persona de Jesucristo, a ofrecer su mismo como el sacrificio perfecto para nosotros. El final sacrificio, que es el final sacrificio por el que es el solo sacrificio perfecto, completa, que paga para todo. Que en lugar del Hijo único de Abraham, el Hijo único de Dios, que ofrezca el sacrificio. Dios va a ofrecer el sacrificio. Y en esto recibimos gracia en abundancia. No tenemos méritos para pero no importa. Porque su gracia es más grande. Es su bondad, es su sacrificio de salvación. Y traernos otra vez en ese sacrificio, en su salvación. Que participamos aquí en esa misa. Que el fruto del altar es el fruto del árbol de vida. Que es la cruz, el nuevo árbol de vida.
que recibimos el fruto de este que es Cristo, su cuerpo y su sangre en el Santísimo. El don de su propio mismo. Entonces, durante este tiempo de Cuaresma, seguimos este movimiento de Abraham, de confianza, a ofrecer nuestro sacrificio, a tener un encuentro con la bondad de Dios, a descubrir la bondad de Dios y finalmente recibir en su bondad el sacrificio de Dios, que es nuestra salvación. Amén.